Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy tendremos una sesión misteriosa. Estaremos hablando temas, películas de terror. Ustedes saben, Tropical Fresh. Tocamos todos los temas habidos y por haber. Pero hoy no me encuentro solo para grabar este podcast, este videito. Hoy tengo a dos personas que me acompañan aquí. Una persona ya la conocen. Su nombre es Joseph. Ya lo han visto aquí varias veces en el canal. Allá lo deben ver en el teléfono. No se entera que lo estoy presentando. Y al lado de él un miembro relativamente, vamos a decirle nuevo entre comillas, porque no es nada nuevo. Es quien creó los logos de Tropical Fresh. Nuestro querido diseñador gráfico, Es Felipe. diseñador. Felipe Creativo. Philip Creativo, sí. Philip Creativo. Muy pronto va a cambiar ese nombre. Y hoy, pues ya como les dije, venimos a hablar de tema terror. Un poco contraste en el cine de terror antiguo y el cine de terror nuevo. ¿Qué pasa? Porque antes se daba miedo, porque ahora nos da risa y no miedo. ¿Por qué se ha bajado esa calidad de cine de terror? Y pues tengo aquí a dos personas, podemos decirles expertos en temática terror. Fanáticos, ojeadores de películas. Más que todo eso, fanáticos. Sí, sí. Expertos no, porque después me van a decir, este cara es... Expertos, son PhD en expertos. cine de terror, no. Sí. Uno Humildad. amante del slasher y el otro amante de Yo, de La Mosca. La Mosca, la Sí, película una La película de Mosca. 1986. Una película un poco rara, pero bueno. Muy La buena, la Mosca. verdad se la recomiendo. Sí. Ok. Entonces, bueno muchachos, aquí los expertos son ustedes. Bueno, los fanáticos, vamos a no decirles Por favor. Los Sí. fanáticos, sí, fanáticos. Queremos que Entonces- nos funen. ¿Por dónde quieren empezar? Bueno, yo creo que lo primero sería hablar como tal del terror del miedo, sí, Space. de la sensación. Y bueno, el miedo es algo ya inherente en el ser humano, ya eso es algo que va muy ligado a lo que no conocemos, a lo desconocido para nosotros nos genera miedo. No voy a decir que pavor, pero sí nos genera miedo lo desconocido. Y partiendo de eso, eh, yo creo que se podría decir primeramente porque el cine de terror de antes para mí tiene o tuvo un mayor impacto que el de ahora. Precisamente por eso, porque fueron nuevos en su época. Comienzo con eso, haciendo esta pequeña introducción. Más que todo resumiendo lo que va a ser el podcast. Y es para mí eso. O sea, yo creo que fueron cosas que en su momento fueron nuevas, novedosas en esa época. Y creo que por eso impactaron mucho en una generación. O sea, que el factor sorpresa fue determinante en el éxito que tuvieron las películas de terror en ese Correcto. momento. Sí. Bueno, yo pienso que... Uy. Ojo con el cablecito. Ojo con eso, ojo con eso. Yo pienso que, hablando de películas de terror, siempre hay que remontarnos a una época en la cual en el mismo mundo, en el mismo... la misma realidad de los seres humanos estamos viviendo terror en ese momento. Como fue el término de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, los conflictos civiles que existían en Estados Unidos. Pienso que fue una forma de catalizar todo eso que ocurría en la realidad, porque al fin y al cabo siempre la realidad supera la ficción. Y las películas de terror empezaron en eso, materializando verdades, realidades del día a día en, en el cine. Y como prueba tenemos que muchos de los personajes de terror, los primeros que hubo, fueron precisamente personajes que venían de libros. Sí. Frankenstein, Drácula. Personajes que de Son la, los pioneros. sí, pues de la literatura urbana, o sea, que día a día pues se veían. Y sí, yo concuerdo contigo en que el cine de antes, de terror, hablando, el precursor y después en la época dorada que fue, se podría decir que fueron los 70 80 comienzo de los 90, es diferente. Pero yo creo que, bueno, ya eso se dejaría para un punto a tocar. ¿Ustedes piensan que ese precepto o esa afirmación de que el cine de terror de ahora no da tanto miedo como el de antes, a qué piensan ustedes que se puede deber eso? Justamente eso era una pregunta que les quería hacer. Ok, ustedes están diciendo que el cine vamos a decir el cine antiguo de terror, habían
varios acontecimientos que llevaban también a inspirarse a dicha película, Segunda Guerra Mundial, cuentos, historias, etcétera. Hoy en día no es un secreto que también ocurren cosas paranormales. Se escuchan cosas, se dicen cosas, hay rumores. Es más, creo que hubo un tiempo donde decía que los creepypastas estaban un poco dejando a un lado esas películas antiguas como Freddy Krueger, Jason, etcétera. Entonces, actualmente, que si hay más presupuesto y hay más historias urbanas de creepypasta, ¿por qué no se puede hacer un producto de buena calidad? Bueno, de hecho para mí, creo que los creepypastas dan más miedo y te generan más esa mística que las mismas películas. Tenemos al el Lenderman, por ejemplo. Que hicieron una película de Slenderman y que- creo que fue una mierda entera. Sí, o sea, porque De verdad que sí. ya la gente conocía, Incluso hasta los juegos de Slenderman daban Sí. un cague increíble. pero es por eso, por la mística que tiene el personaje. Por ejemplo, la película que trataron de hacer en base al creepypasta, pues ya la gente sabía de qué iba el creepypasta. De pronto la gente también iba con ciertas expectativas de la película y esas mismas expectativas son las que hacen que tal vez ese miedo a la película se pierda. Porque tú vas con una expectativa de que te genere ciertas emociones y no te las genera. Y terminas decepcionado. ¿Ya? De hecho, creo, mi parecer, que por eso, y cito aquí a Dross, el contenido de Dross genera ese impacto. Dross hace contenido casi que todo lo contenido que ha hecho de terror o ese contenido paranormal que ha hecho han sido creepypastas y es de la manera como él cuenta también la historia. O sea, creo que esos creepypastas son precisamente cosas que no conocemos, cosas que no entendemos y es esa mística de no entender y no conocer lo que hacen que genere para mí ese terror. Bueno, yo creo que hay varios puntos importantes por los cuales de pronto el cine de terror actual no es tan bueno, entre comillas, porque tampoco puedo decir desde mi punto de vista que es malo, porque no. Hay dos cosas Pero ok, fundamentales. tú dices que es malo, ¿cuál? El actual. No, entre comillas, Ok. porque no digo que sea malo como tal. Malo sí, porque están las películas de Conjuro, que son películas bastante decentes. No, los Warren sí tienen buenas películas. Sí. Ok. Bueno, pienso que hay dos vertientes o dos cosas fundamentales. La primera, y que es algo que tanto las películas clásicas, hablando de los 80, cayeron también en eso, igual que las de ahora, y es que hay una monotonía, hay un patrón. Si bien el terror tiene varias subdivisiones, y esas subdivisiones tienen características muy puntuales, como por ejemplo el slasher, que el slasher es un subgénero en el cual simplemente la trama principal es que hay un psicópata, un asesino, ya sea un ente paranormal o una persona, pero que está desquiciada, que simplemente se dedica a matar A un grupo de estudiantes. a un grupo, Siempre un grupo de Un grupo de estudiantes. un grupo de estudiantes, un grupo de excursionistas, a un grupo de personas que primero, y también ese grupo de personas tienen características especiales, son personas estúpidas, son personas que hay una falta de autoridad en ese espacio, La rubia que siempre mataban cogiendo. o si hay una autoridad, Con el deportista. o sea, deportista. o si hay una autoridad, la autoridad es muy incompetente y también termina muriendo. Y eso que acabas de mencionar también es demasiado característico del slasher cine de terror de los 80, que siempre ver una escena de sexo en una película ochentera de miedo es sinónimo de una muerte segura. Sí. Claro, Morí pues, después de eso, moría el que estaba Siempre, joviendo, moría. siempre. Por ley. Sí, moría Siempre. feliz. Y pues pienso que primero eso, la monotonía, el factor monotonía, porque si nos podemos dar cuenta y recapitulamos a esa época, sacaron un mercado de películas demasiado grande. Viernes 13 con 12 películas. Pesadilla en la calle Elm con más de 8 películas. Masacre en Texas con un montón de películas. Halloween, que es del 78, ya tiene... Halloween, si no estoy mal, es la película de terror que más tiene líneas temporales. Tiene como 5 líneas temporales. O sea, si tú te pones a ver Halloween, tienes que verla con diferentes películas. La han dirigido varios directores. Entonces como que se volvió tedioso ver una película de terror. Está Michael Myers también. Ya. Esa, Michael Myers, la de Halloween. Sí. Se ¿De qué volvió... cosa yo iba?
No esperes sino yo. Ya te la pego. Se volvió tedioso. Ey, por No, pero favor. como no si pasamos aquí metido con ella grabando. Grabando. Ey, Ey, córtame eso. Dios. Pequeña pausa comercial. Mentira. Ajá. Bueno, y el otro factor, además de la monotonía, en el caso de las películas, pienso yo que también una parte fundamental es que las personas se han adaptado. O sea, se han adaptado a las películas de terror, tanto así que los pelados de hoy en día ya no les da miedo cierto tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me daba miedo Chucky en ese entonces. Tú le pones ahora mismo a un peladito una película de Chucky, lo más probable es que se ría. Porque es distinto, De hecho, se ríe. es una época distinta. Ya, de pronto lo que nos atemorizaba a nosotros en ese entonces es diferente a lo que les atemoriza Hoy en día. hoy en día a la gente. Por eso es que han cambiado los lineamientos, cambian las cosas. Pero pienso que eso también puede ser un factor. La monotonía de los cines, de las casas productoras, de apenas encontraron una fórmula. Porque El juego ese tembleque que de pronto se ve allá el tembleque. porque en los 80 encontraron una fórmula. No lo aprietes tanto, o sea, sosténlo nada más. Discúlpame. En los 80 encontraron una fórmula que daba dinero, porque esas películas eran de poco presupuesto y daban mucho dinero. Y las explotaron. Mucho. Y también ese factor de que pues la adaptación de las personas, de los jóvenes, de los consumidores de ese tipo de películas, como que ya se volvió como que ya las toleraban mucho más, ya sabían lo que iba a pasar. Y pues se volvió un poco más... Es más, yo voy a hacer como el que hable del cine de terror actual aquí en esta conversación. Entonces, ahora que tú dices que había una similitud en esos tiempos, hoy en día creo que también hay una bastante similitud con las películas que hacen. Y referente a las películas de los exorcismos. Si te das cuenta, la gran mayoría de las películas siempre son el exorcismo al Papa, el exorcismo al Vaticano, el demonio no sé qué vaina. Y son películas donde siempre hay alguien que está endemoniado, lo va a exorcizar y ahí es donde empiezan las vainas. O sea, no sé si me estoy yendo al garete o encuentras esa similitud en las últimas películas que han salido. Bueno, lo que pasa es que también creo que ahorita están saliendo por el internet precisamente, que eso yo habla también. Primero, el internet ha hecho precisamente que muchas películas pierdan esa mística porque, bueno, tú tienes acceso a mucha información que de pronto en tiempos anteriores no desconocía muchas cosas, era imposible acceder a esa información, conocer ese tipo y ver ese tipo de cosas. Y también el hecho de... Se me va la paloma ahora. Un momentito ahí. Vamos a cortar aquí en este momento, vamos a hacer una Dale. pausa. Hasta allá está, se me fue la paloma. Papi, te noto como incómodo ahí con Está el incómodo, teléfono. ¿qué? Claro. Es que sí. Mira, acá, vamos a buscar la forma de que quede bien paradito. No se puede. Sí, porque estás temblando y se mueve la cámara a veces ya. Sí, Sam. No importa que... Pues bueno, en ese caso puntual, dos cosas. Primero, el internet te da acceso a información y de pronto a conocer cosas y casos que no se sabía mucho. O sea, digamos que el internet ahorita está dando mucho acceso a información que era muy desconocida en esa época. Y lo otro era, bueno, también tenía que ver con el tema del recurso que utilizan bastante, que se está utilizando mucho desde el 2009, creo yo, que comencé a ver este tipo de patrones en las películas de los exorcismos, de de los espíritus, Sí, de que los siempre entes. es Sí, lo o sea, mismo, o sea, siempre es siempre, lo mismo. digamos que ya no hay una figura, ya no hay un asesino serial, ya no hay un ente demoníaco, sino ahorita es todo, digamos, fuera de este plano, espíritu, exorcistas, posesiones, digamos que ese es como el nuevo terror, ese es el nuevo, Sí, el sí, nuevo recurso. sí, yo pienso que sí tiene coherencia lo que estás diciendo, sí es cierto, pero yo pienso y he analizado que llega un momento en el cual, porque películas de terror se hacen a diario. Créeme que yo he investigado y películas de terror se hacen a diario. De hecho, lo voy a poner aquí para hablarlo después. Hay una película de terror clase B, americana. Eso es clase que es clase B. bastante pesada. No. Clase B es el tipo de cine que es de bajo presupuesto. Ah, ok. O sea, son películas que son de una casa productora que no es de Hollywood, no es una casa productora de mucho dinero, es una casa productora que es de bajo presupuesto, que de pronto los efectos, la grabación no es tan buena como una película de Hollywood, pero ellos tienen la particularidad de que como son cine clase B, tienen, por decirlo así, menos restricciones y pueden hacer, o sea, como que tienen más libertad de hacer lo que Más ellos libertad quieran. creativa, eso es lo que les dé la gana. Ya, entonces hay una película reciente
que me gustó demasiado, que causó furor en las redes sociales. O sea, Tanto así que la segunda parte, cuando salió en el cine, la gente, ¿sabes? Publicaban en noticieros, cosas de Estados Unidos, que la gente tenía que salirse del cine porque vomitaba, se desmayaba de lo extremadamente gore que Esa no la de los payasos. No. es una película. Esa película se llama, para que la vean si quieren, los que tienen buen estómago para eso. La película se llama Terrifier. Terrifier se llama la película. Es de un payaso que se llama Art. Sí. Un payaso, pero tiene aspecto de mimo, pero es un payaso. Está la 1 y está la 2. La 2 salió recientemente y causó ese furor. En las redes sociales decían que no aguantaban el gore que había. Y ahí es donde voy. Siempre se producen películas de todo tipo. Hablando del terror. Suspenso, gore, slasher, terror en comedia, Psicológico. terror psicológico. De hecho, hay una película de terror psicológico que es muy buena que se llama Funny Games. No sé si alguno aquí la ha visto. no me suena. Es una película en la cual, o sea, es muy interesante porque es una película en la cual rompen la cuarta pared. O sea, te hacen cómplice de la película. O sea, constantemente los protagonistas, se las voy a contar aquí rápidamente. Una familia llega a su casa de campo, lejos, y se encuentra con dos chicos que tocan a su puerta. Los chicos se comportan muy educadamente, luego las cosas se van poniendo tensas, los golpean, los secuestran en su propia casa. Y los protagonistas, los dos pelados, los dos manes te van diciendo a ti en la cámara como que, ¿qué crees que pasará con estos dos? ¿Qué le haremos a estos dos? ¿Crees que ganarán? O sea, es una crítica a la audiencia de que tienen ese morbo que les gusta que pasen ese ¿Qué tipo de pasa en cosas. eso? Porque se están viendo es porque Sí, te pues, gusta. es correcto. Sí. Y a todos los que están ahí que les gusta el terror, recomiendo 100% verla. Funny Games. Es más, yo a Diego, cuando nosotros a veces hablamos de este tema, de por qué las películas de ahora son tan malas. Bueno, no son malas. No dan el miedo suficiente para uno decir, wow, película de miedo. Creo que le falta creatividad. Exacto. Yo digo, che, tú puedes hacer una película de terror psicológico, o sea, espectacular de hacer que, o sea, que la gente saque del cine de la angustia, el estrés, la ansiedad que le causa la película. Pero de pronto, ahora que tú me dices eso, yo no sabía eso que tú me decías de las clasificaciones de las películas. Debe ser que si es una película prestigiosa de Hollywood, de la casa productora Hollywood, pues hacer como una película de miedo que se sobrepase a las clasificaciones no está permitido. Por eso es que siempre tienen como ese margen. Correcto. de las Es que películas. yo de esto voy a hablar sin seguridad porque en realidad no sé si es 100% así. Pero yo pienso, la deducción que yo hago es que de pronto cuando ya una casa productora llega a un prestigio, por ejemplo, las películas del Conjuro, aunque para mí no es que sean las mejores, son buenas, pero lo que más importante es que tienen un prestigio ya. Cuando tú Claro. hablas del Conjuro, tú hablas de una saga de miedo actual, contemporáneo, que tiene su prestigio, tiene su renombre. Pienso que cuando tú llegas a ese nivel de prestigio y de renombre, ya tú tienes que seguir como que un tipo de lineamientos, un tipo de cosas como que para no Herir sé. esas fibras de la gente. Sí, y también como que para seguir como que con los lineamientos del cine, de Hollywood, no sé cómo se llevará eso, pero pienso yo que es así. Porque anteriormente, cuando no había ese tanta formalidad en ese tipo de cosas, pienso que ¿Cómo? no había. Está en 15%. Bueno. No, dale, que eso. Dale. Eso aguanta todo lo que aguanta. Sí, lo que tenía que aguantar. Cuando no había esa formalidad, pues pienso yo que las películas hacían más, o sea, eran más creativas, eran más libres de. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes, no sé, que se consideran fanáticos por lo menos del cine de terror que les gusta. ¿Cuál es su película de terror favorita? Mi película de terror favorita. Y vamos a ver si es contemporánea, es clásica o es intermedia. Bueno, no te voy a decir mi película de terror favorita porque creo que no tengo una como tal favorita. Pero diré dos películas que las vi y sentí trauma. Como les mencioné cuando estábamos comiendo, Freddy Krueger fue una de las películas, de la serie de películas que no me dejaban dormir. Porque pensé que si dormía me iba a salir Freddy Krueger. Ya cuando estaba más pequeño. Y Actividad Paranormal 1. Y no sé si es la 1, que es donde está, que es como una pareja que está en una casa. Es la 1. Primera. Esa película a mí Bajo también me mató. presupuesto No y- podía dormir por un poco de día.
A mí me van a perdonar todas las personas que están viendo esto, pero jamás me he visto una película de actividad paranormal. Me parecen jopos. Mano, a mí esa me dio full miedo, no sé si era la vez en que me la vi, no sé, pero O sea, no por eso las sé, destaco. no sé, pero hay algo de esa trama de en una cámara de un solo plano esperando que algo ocurra, me parece súper aburrido. A mí. O sea, creo que también, digamos, es para sumergir al espectador en esa experiencia de como si tú estuvieras ahí. Sí, sí, correcto, pero a mí No. no sé, no me... O sea, a mí no me genera como que... Para mí no es atractivo. O sea, porque me gustan mucho las películas más dinámicas. ¿Y tú, Philip, cuál es tu...? Personalmente, aunque me gusta mucho La Mosca de 1986 y Pero porque sigo, te ríes, va. porque, o sea, el nombre en inglés es The Fly, pero La Mosca es como para No, que... en inglés también me da risa. O sea, es una película seria, The pero, Fly. pero siento que... No, me gusta mucho, o sea, me gusta mucho, No, no sé qué La tiene, Mosca. no sé la mística que tiene, pero Ok, me atrapa. ok. Pero Bueno, pendiente este, por si acaso. la que más me gusta es El terror en la calle. Uy, Esa, ya es un fue, peso pesado. me la vi, yo me acuerdo que era Canal 5, creo que era. Cuando eso, fue puta, la televisión y marica, yo la vi por tanto que teniendo 4 o 3 años y a mí esa vaina me marcó, o sea, yo quedé con miedo y ahí comenzó como la vaina, o sea, Terror en la calle 1. la primera. Dato curioso, hay una escena. Esa película también empezó siendo bajo presupuesto. Terror en la calle Elm. Tenía muy poco presupuesto. Dato curioso. Hay una muerte, creo que es la muerte como la más sorprendente, por decirlo así, que no sé si la recuerdas, si te gusta la debes recordar. Hay un chico que está acostado con unos audífonos en una cama y le sale Freddy por la cama, lo atrapa y sale el chorro de sangre. Sí. Dos datos curiosos de eso. Eso no fue efectos especiales. En esa época, como no había tanto presupuesto, lo que hicieron fue poner la cámara al revés y el chorro salió de arriba hacia abajo y da ese efecto como si fuera de abajo hacia arriba. Y segundo dato curioso, el protagonista de esa escena es Johnny Depp, uno de los primeros papeles de Johnny Depp joven en esa película. Buen dato ese, buen dato Sí. ese. Y de hecho, Johnny Depp ha sido protagonista de muchas películas, no de terror, pero que tienen ese aura de terror. ¿Sabes por qué? Porque él fue y todavía lo es, muy allegado y compinche con un director de los más prestigiosos del cine de terror que se llama Tim Burton. No sé si saben cuál es. Claro. ¿Quién sabe quién será? ¿Quién será ese man? ah? ¿Quién será? ¿Quién será ese man? Ok, ¿Cómo un está? limpio. ¿Cómo está? Aguanta. Muy bien. Ya, si algo pones esto, no hay problema. La mentira es que si algo, una parte 2, no sé, o nos vamos de chorro. No, ponemos esto, no hay problema. Bueno, ay, güey. Y sí, con Tim Burton. Entonces, como que trabajaron varias películas juntos. Joven Manos de Tijera, que tiene ese aura. Aunque no es de terror, tiene ese aura como que te perturba un poco, como que no sabes qué está pasando, como que ya. También él protagonizó Sleepy Hollow, que es una adaptación de los libros del Jinete Sin Cabeza. Ah, bueno. Muy buena. Tú discúlpame que te interrumpa. Otra película también que a mí me gustó bastante es la película esta de Leatherface. Masacre en Texas. Masacre en Texas me gustó bastante también. Masacre en Texas, sí, es muy buena esa película. También del cine clásico de los 80. Muy buena, me gustó, me gustó. Sí, es muy buena esa película. Cuando lo corren en los yerbos esos de maíz y te vas a matar, algo así. Por ejemplo, bueno, mi película favorita es Viernes 13. Viernes 3. No me digan aquí tienes para que me la stream porque no va. Ponlo en los comentarios que lo Por corté favor, pleno. por favor, no. Pero esa, Viernes 2. Quiero un hilo en los comentarios de aquí tienes para que me las beses bien largas. Viernes 12+1, esa es mi película favorita. Creo que por el dinamismo, pero más que todo por Jason. Yo siento que Jason es un ícono, se ha vuelto un ícono. ¿Quién no conoce? Hay personas que nunca se han visto la película, pero saben quién es Jason. Tú les muestras la máscara y saben Quién es Jason. Porque se ha vuelto un ícono. Y eso era algo característico de esa época que ahora mismo no hay. El asesino antes podía ser cualquiera. Perdón, hoy en Se día apagó. puede ser cualquiera. Ok, como estaba diciendo, anteriormente habían íconos del terror. Que aún hoy en día existen esos íconos del terror. Ahí te dicen, o sea, tú me dijiste, me gusta la película de Letterface, no me dijiste, me gusta Masacre en Texas. Leatherface. O sea, de pronto tú sí sabes el nombre de la película, pero No me acordaba que se le Masacre en Texas. Me acuerdo por Leatherface que lo vi y tal. pero sí sabes quién es Mira que, Letterface. mira que de hecho me pasó un caso curioso y hay que personas que sabían
quién eran los personajes, porque una vez en Mortal Kombat Salieron los... Freddy Krueger, Salió Freddy. Y después salió Jason. y después Alien, Y Depredador. La gente comienza, estos manes de dónde salieron, Sí, sí. la nueva, Claro. y comienzan a ver y comienzan a ver buscar. las películas, porque son íconos. Son íconos, son Ahí íconos. de lo que hablas Es tú. más, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis en la conversación, tú discúlpame. Yo sí había visto las películas de Viernes 13, o sea, las había visto por ahí brevemente de chiquito. Obviamente, pues yo veía la masacre y yo me daba miedo y me iba. No las dejas de ver. Pero yo conocí más que todos esos personajes. Las personas que conozcan o sean de sean de mi edad, sabrán qué es esto que voy a decir. Y es de las épicas batallas de rap del friquismo. Se ríen porque saben. Él ahí, K-Blade, que era el vale que en esos tiempos hacía eso, Claro, él hizo batalla de rap entre Freddy y Jason. Y Jason, claro. Luego hizo un especial donde era los creepypasta contra, no sé cómo llamarle a la vieja escuela esa. No sé, Cine de terror el cine antiguo. de la época Y ahí fue dorada. donde yo empecé a saber quién eran ellos. Leatherface, Jason, Freddy Krueger, la máscara esta de las películas De esta. Halloween, Michael Myers. No, la que tiene la que es la cara blanca con la boca abierta. Michael Myers. Michael Myers. Sí. Bueno, Michael No, no, Myers. no, no. La cara blanca con la boca Con el abierta cuchillo, el es asesino, Scream. Scream. Pero, ok. pero Scream es más contemporáneo. Ese es Ghostface. Bueno, Ghostface. Entonces ahí fue donde yo los empecé a conocer. Listo, cierro paréntesis, continúa. Ok, no, pero me parece interesante. Comenta si también te sabes un poco de batallas de freaking. Me parece interesante eso que acabas de decir porque ahí voy a lo siguiente. Son tan íconos, o sea, son tan íconos que hay marcas dedicadas a la distribución de ese tipo de contenido. Tanto así que creo yo, corríjame si estoy equivocado o en los comentarios corríjanme, creo que la mayor rivalidad en cine de terror es de Jason y Freddy. Siempre. Los han enfrentado en rap, que no me acordaba si es cierto. Los, Cooler rap. los han enfrentado en videojuegos. Los han enfrentado tanto así que creo que de los mayores fanservice del cine de terror ha sido Freddy contra Jason, que es de las mejores películas que he visto. La crítica dice que es malísima, pero para mí, que soy amante de ese Una tipo de peleita películas, final es en la fábrica. espectacular, es espectacular. Entonces se han vuelto tan íconos que la gente los pide, tú los ves y ya tú sabes de lo que te están hablando. A veces la gente no sabe ni siquiera la película, pero saben quién es el personaje. De hecho, hay gente que ni siquiera sabe quién es el personaje, ni el nombre del personaje, pero sabe las características. Por ejemplo, ahí te dicen, no, el asesino de la motosierra, ya tú sabes que es Leatherface. El asesino de la máscara de hockey, sabes que es Jason. El asesino de la cara quemada con los guantes, sabes Freddy. que es Freddy. O sea, se han vuelto tan íconos que ya hace parte de la cultura pues del cine de terror, popular del cine de terror. Claro. Entonces, como que eso es un detalle que hoy en día no lo hay. No, No lo hay. no existe. Intentó pasar con los creepypastas, pero los creepypastas no subieron como ellos. Bueno, sí, pero subieron más que todo en internet, no en la pantalla grande como ellos. Y ahora pues actualmente está hundido porque no hay... Porque, por ejemplo, mencióname una película de terror actual que sea así de Un ícono. Mencióname un ícono de una de las películas actuales de terror. actuales. O sea, creo que Es imposible no pensar en las de Conjuro. Pero por eso Ustedes me disculparán. de pronto tú me vas a decir Annabelle. Porque seguro alguien de la... Me va a decir no Annabelle. La Se podría muñeca decir que Annabelle, Annabelle sí. es un ícono porque la muñeca esa se volvió un hito en su tiempo. La monja también. Muchas personas Pero fíjate, tuvieron presente ¿cuántos con la años monja. han pasado desde que salió Annabelle, la primera? Como 10 años, ¿no? No, yo creo que esa película 2003, salió como en, el, 2014. como en el 2014. Sí, Algo así. 2003, 2014. Corría Maze, pero Papi, algo vamos, así. Google Es enseguida. contemporáneo. Fíjate, actualmente tú no ves mucho a la gente hablando de eso. No. Jason salió viernes 12 más 1, salió en 1980. Han pasado 43 años Mira, y sigue siendo un ícono. hasta Freddy Krueger, compa, es tan ícono que hasta Enrique y Morty tiene su parodia. No, y viernes 12 más 1 tiene 2014. 2014. Bueno, El uno. Jason tiene parodias en de cuantos programas habidos y por haber. En South Park. O sea, me canso, se me pasan, pero o sea, tiene muchísimo, o sea, muchísimo. O sea, son unos íconos literal. No, ustedes disculpen, pero estoy mandando aquí la excusa de por qué no fue No, clase. tranquilo. Bueno, yo creo que precisamente son esas cosas. Yo voy a decir 3 factores para mí
que hacen que el cine de terror hoy en día no genere ese mismo impacto que generaba la época ahora del cine de terror. Primero, el internet. Para mí el acceso a información, a ver cosas, a conocer cosas, hace que esa mística se pierda. Antes, a ti te tocaba esperar a que saliera la película. La gente está como prevenida. Sí, ya. Segundo, lo que tú mencionas que me parece importante es el tema de los iconos. Ahorita no hay iconos. No hay. Por Ahorita- eso digo, o sea, por mencionar a Anabel, la monja, o sea, pero por mencionar porque eso es lo que se me viene a la cabeza. Pero no son íconos. No son iconos. Para mí no son íconos. Son películas que pues te generan de pronto un hype por un tiempo, pero se pierde. Y ese dinamismo o ese hype te lo dan, ¿qué cosa? Las casas grandes productoras de terror. El Conjuro, Annabelle, La Monja. Es porque No son Warner. es porque tienen demasiado dinero hablando de presupuesto y tú te enganchas. O sea, ¿quién no va a ver una película de esas que la ponen en todas partes? Pero anteriormente, para tú publicitar una película de terror, ¿qué pasaba? Tú la veías en la cartera solamente. Nada más. Y lo Así último, es. Y movían más. y lo último, lo tercero, para mí, es, marica, la dedicación. Muchas de las películas de terror anteriormente se hacían con un trabajo inmenso. O sea, desde el traje de los personajes, desde los efectos especiales, la dedicación que había. Ahorita todo es CGI. Ya el tema del maquillaje se ha Que uno perdido creería bastante. que porque hay CGI la cosa Sí, tiene que ser más pero increíble imagínate todavía. O sea, pero no. O sea, la cosa ha empeorado bastante. Por ejemplo, eso que mencionabas tú de la película de Freddy Krueger. Yo no sabía ese dato, la verdad. Sí. Batazo. Pero, marica, o sea, son Son cosas... datos y hay que darlos. Sí, la creatividad que tenían antes los directores y las Demasiado. personas de efectos especiales para hacer que las películas generaran ese impacto. Yo creo que hasta en la cámara, las tomas que tú haces también. Hoy en día ese impacto no está. Es más, discúlpame, lo que mencionábamos cuando comíamos el arrocito chinales, la musiquita, Epa, correcto. epa. el toque y no icónico, que te mencioné la de Las tiburón, que era bandas la que se sonoras, vino sí, o sea, ya eso cuando no está. veías tiburón, tanan, ya tú sabías que venía el tiburón. No, sí, y el de Jason, que es icónico. O sea, que lo sabe, o sea, lo voy a hacer aquí. Por favor, silencio, todo el mundo. Shh, shh, shh. Da, te dije. Ey, me salió igual, me salió igualito. De DJ, baby. Da. O sea, son cosas que. no solo mezcla No, claro, pero sino claro. también con No, la claro, voz, claro, man. claro. O sea, es algo, es un conjunto de características. Es un conglomerado de cosas que hacían que esas películas fueran una genialidad. Que tuvieran mística, la verdad. Ya, porque eso la no- banda sonora, que la banda sonora es importantísima, la banda sonora, personajes, historia. Aunque esas películas de terror no es que sean de historia, pero tenían su trama, o sea, tenían tiene su lore. tenían su vacile. O sea, todo eso, todo ese conjunto de cosas hacían que las películas fueran un éxito y más que todo se volvieron íconos del cine de terror. O sea, son demasiado buenas. Eso que acabas de mencionar del CGI, por ejemplo, la película que les acabo de mencionar de Terrifier, que es de las películas más gore actualmente, es una película que se puede decir que es entretenida. Terror como tal no es, porque tú sabes lo que va a pasar, sabes que va a morir gente, y si tú tienes estómago para ese tipo de cosas, te da más que todo risa que lo que te da miedo, porque el gore es tan absurdo que es gracioso en vez de terrorífico. Pero es un poco también como contraproducente decir que me hago una película gore y no va a morir nadie. No, Me hago claro. una película mía y no me van a asustar. O sea, tú no es un vas screamer, no es un esto. tú vas predispuesto a que te van a asustar, pero el factor importante es que no te asusten de la forma más cliché que haya. O sea, que estás viendo un espejo, Y sabes que va a salir algo del espejo. pasa algo atrás, te volteas, no hay nadie, te volteas otra vez y ahí está la cara que te va a asustar. Ya es como un Es recurso. algo cliché. Yo creo que la gracia es que tengan recursos diferentes y que tú sabes que te van a asustar, pero que no te esperes por donde estás Mierda, asustado. aquí se me acaba de venir algo a la mente de una película, no sé si me vi contigo, Diego, en cine, que un momento me asustó, pero no recuerdo la película, marica, pero era actual. O sea, el momento, la película, o sea, no era tan, con la historia no era tan chévere, pero igual, en el momento de la película no te esperaba de susto porque estabas en un lugar, en un ambiente diferente donde no había Ok. susto por ningún lado. ¿Ok? Y tiraron el susto, yo, Gilda, me eché para atrás, ¿sí me entiendes? Pero no se me viene la película ahora mismo. Bueno, la son verdad. precisamente esos recursos. Por lo menos algo que tiene It, cosas de It Bueno, puntuales y que es me gustaron. bastante... De It, que digamos Se nos que, había pasado. que- Y que puedo rescatar. perdón que interrumpe, Philip. It, hermano, discúlpame. Vale. It no es una película actual. Mucha gente la pone en la actualidad, pero It es una película
viejas de los 80 también, que hicieron adaptaciones nuevas, otra cosa. De hecho, hasta Pero, tiene serie. pero It se podría decir que destaca en las nuevas de las demás. O sea, Está muy bien hecha It. es que no es nueva como tal, es una No, pero adaptación, adaptación actual, vamos a es un ver. remake, Es el remake. es un remake. Pero es bastante puntual, o sea, se destaca. Porque de hecho, de Viernes 12+1 hay Ajá. remake. El último remake que hicieron de Viernes 12+1 fue en el 2009. Que lo protagonizó Daniel Panabaker, si no estoy mal. Que es la chica que sale en la película de Escuela de Superhéroes. La de la naturaleza. Ajá. Ella protagoniza Viernes 12+1 remake en el 2009. Fue el último remake que hicieron de Viernes 12+1. Y son películas que son disfrutables porque tienen el mismo aire de las películas viejas clásicas, pero que tú no puedes decir que son películas nuevas porque en realidad es un concepto que es antiguo. De hecho, son sacadas de los libros de... Pero muy buena. De la verdad. me sacaste la palabra de la mente, lo iba a decir de una forma bien, pero igual lo voy a decir. Dale. Son sacadas de todo lo desenmarañado del cineasta, pero primero que todo escritor famoso y aclamado por la crítica, Stephen King. Creador de muchas cosas, entre esas Doble tema Y- La, tutino. la cosa, de muchas cosas, entre esas la cosa. Esa es la cosa. Para los compas en Latinoamérica. Doble tema tutino. Entonces, Bueno, ajá, dale. o sea, lo que iba a decir esa de It. O sea, yo creo que It tiene cosas puntuales de eso que tú hablabas Claro. de esos sustos en lugares que tú no te esperas. Y precisamente son ese tipo de recursos que creo yo que deberían rescatar más que el recurso del espejo, del cuadro, de la puerta. Yo creo que... del armario con la ropa. Bueno, Sí. actualmente entonces podemos coger ahí como una buena adaptación. No, Aunque sí. sea una película esperada en una película antigua. Y es que It es sí, un lineamiento diferente a lo que son las películas de slasher, porque en realidad It se podría decir, no sé, es como un terror psicológico, porque te das cuenta, él se convierte en las peores pesadillas, los cada persona. miedos de cada persona. Es como que Stephen King siempre ha sido retorcido, la verdad. Las cosas de él son retorcidas y It es una película así. De hecho, hay mucha gente que cree que la clásica de It es mejor que las actuales. Yo soy uno de esos, aunque los efectos especiales de la actual también están muy buenos, pero la clásica es la clásica. Es una cuestión más que todo de que han sabido cómo llevar pues el cine actual hablando de los remakes, que ese es otro recurso que han usado. Hay remake de Freddy Iba a Krueger, hacer esa pregunta ahora. hay remake de Viernes Miren, la hago. Voy a hacer 12+1. dos preguntas ahora. Hay remake de Halloween. Halloween en el 2000, creo que el año pasado salió una película nueva que fue, si no estoy mal, la última película de Halloween fue Halloween Kills 2022. O sea, hay películas, Fue buena, no la escuché. sí es buena. Es buenísima. Sí es buena, Ok. pero voy a otra cosa. Se han dado cuenta que el cine de terror actual no da abasto, o no tienen la creatividad, o no ha pasado nada trascendente. Y lo que han hecho es tomar esas películas viejas y le están haciendo remakes. Eso te iba a decir. Si actualmente se les da por hacer el remake de todas esas películas, ¿creen que otra vez dieran un boom parecido al de It? Ya lo hicieron y sí dio un boom. Y creo que hacerlo de nuevo volverían a hacer cliché. Porque yo no he visto una película de ese que te estaba diciendo yo, de la máscara esta de Ghost, güey. Ghostface, Ghostface. Scream. Sí, de hecho, él hace poco tuvo una película, sí. Sí, reciente. Es que de hecho, Jenna Ortega, de hecho, actuó en esa película. Jenna Bueno, Ortega. ya bórralo. Es que de hecho Scream es una saga actual. O sea, Scream es de los 2000 para acá. No, pero yo hablo del 2020 para acá arriba. No, del 2020 para acá sí han salido Scream. De hecho, salió una que estaba en cine hace poco. Hace poco estaba en cartelera. Un poco desactualizado. Marvel que ya me tiene sí. mal. Nada más estoy Marvel, tengo que abrirme. Sí, tienes que ir al cine un poco, Puro creo. Marvel. Sí. Puro Marvel. Bueno, hace poco estuvo porque Scream es una franquicia actual, por decirlo así. Ok, Porque ok. Jason y Freddy son de 80. Saw es de los 90. Si no estoy mal, 90, 2000. 2000 también. Son de los Saw 99. es de los 2000. Algo así. Pero está Saw es otro que también tiene bastantes películas Ajá. que es otro tipo de terror porque es de tortura, es gore, cosas también tienen que ver con lo psicológico. Ya también me gusta, pero se nos escapan mucho. Es que hay muchas películas de terror que son de pronto buenas. Ya. Mi abuela no sabe. Espérate. Un momentico, vamos a hacer un corte aquí de comerciales. Un pequeño beep aquí porque, Dios.
No se muevan, ya Ya regresamos. regresamos, no se Ya muevan. regresamos, no se vayan. So, también contemporánea, que es buena. Por lo menos yo creo que mi afición por el terror, Oh, macabro, sao. yo creo que mi afición por el terror empezó ni siquiera por Viernes 12+1, sino que empezó con un programa de televisión que yo veía, es americano, si no estoy mal es americano, un programa de televisión que yo veía que se llamaba, o se llama, porque si lo buscas sale, Escalofríos. No sé si alguien lo haya visto. De pronto es Diego, que es el más veterano aquí. Muy bueno, o sea, cada semana o cada capítulo era una serie como de 2, 3 capítulos, más largo, y contaba una historia distinta. Fox Kids. Había una historia que era de una marioneta. Una de esas marionetas que tú le metes la mano y hace Ventríloco. los ventrílopos. Esa, búsquenla. Creo que me o sea, suena, creo que me De, suena. Búsquenla. de hecho, creo que ese es como el icono Sí, del programa. O sea, sí. puntualmente ese es como que el elemento. No. Esa, o sea, es una. Píllate lo siguiente. Escalofríos era era una serie que Mini historia, cada tenía- capítulo tenía una mini historia. Tenía como 3 mini historias, Ya. creo, por capítulo. Sí, entonces, una de esas mini historias es la de El Muñeco, o sea, la marioneta, que fue demasiado famosa. Eso, muy buena ese capítulo. Y creo que es de las más famosas. Ahí, que yo creo que ahí empezó mi afición cuando estaba muy pequeño viendo ese tipo de. Ese canal en específico. Digo, ¿cuánto llevamos ahí? 46. Me parece, nos vamos para el carajo o seguimos hablando un rato más. Bueno, de hecho, yo hablaba, ahora que estaba hablando de Escalofrío, iba a mencionar Cuentos de Ultratumba también. El También. presentador era un muerto viviente. Y también iba a hablar de otra que es Los Expedientes Secretos X. ¿Eso estamos cortando o está grabando? No, vamos grabando. adelante. Ok. Ah, bueno, son puntuales cosas Sí, que sí. también como que me alimentaron ese amor por el... Yo creo que vamos a seguir unos 10 minuticos más. 10 minuticos más. Ok. Ok. Sí, porque el tema está interesante. Yo sé que la gente que está aquí es amante del terror tanto como yo. Va a estar parchadito con nosotros aquí. Bueno, mi favorita, viene 12+1, pero hay muchas otras películas que son bastante rescatables. Y también siento que lo que son plataformas como Netflix, más que todo Netflix, que se encarga de coger todo con el dinero que tiene y recrearlo, Ya está hacer... valiendo un poco de acto de saben qué, pero bueno. Ya, y Netflix ha producido bastantes películas de terror malas, Malísimas. malísimas, que intentan emular esa fórmula de los 80. Por ejemplo, hay películas que se tratan de bosque, de un man que mata con un machete, con un hacha, pero en realidad son películas que no tienen cuerpo. O sea, sí están matando gente, sí hay un asesino, sí, pero en realidad no tienen una trama que Sí, no- diga, no hay wow. nada que uno O diga, sea, Hay una wow. historia, pero no hay un icono. o sea, no atrapa. O sea, no atrapa en realidad. Tú lo ves. Esas son las típicas películas que tú, por ejemplo, yo me incluyo. Son el tipo de películas que tú te acuestas con tu novia, con tu vacile, con tu lo que sea, en tu casa, prendes el Netflix y empiezas a buscar en Netflix películas de miedo. Que son las películas para tú La final no arruncharte. termina viendo de la película, pero bueno. Mira, Sí, sí. Y entonces como que, pon esa. Ese tipo de películas. O sea, la gente no las ve de pronto por decisión propia, sino porque está Ya ahí. me manda y vamos a ver para ver qué tal. Vamos a verla para ver qué tal. Claro. O sea, en realidad siento que... Eso es como la que nos vimos en estos días en Discord con el Richard. Ah, no, nos vimos una película, era asiática. De que si era china, japonesa, coreana, no sé. No sé. Pero era asiático. Era Pero asiática, era asiática. la película trataba de que era una aldea y había un demonio. ¿Sí o qué era? Podría ser cualquier película japonesa. Y el demonio revivía, o sea, como que embrujaba a la familia y endemoniaba a uno y hacía que se mataran entre todos. Pero la película era bien mala. O sea, es que mira, de hecho... Espérate, pero la película de un momento a otro como que se compuso y tuvo un plot twist bien criminal. Que uno pensaba que viendo la película era una vieja, pero en realidad no era la vieja, sino es el demonio que nos habíamos dicho al principio, pero dijeron que no. Total, al final la película se compuso. Y al final uno dijo como que, wow. Sí era buena, sí era buena. O sea, no. Pero fue tan mala que uno dijo, es buena. Va, fue tan mala que es buena. Es buena, ya. Ok, mira, ahora me estoy acordando en Netflix. Hay unas películas que yo las he llamado películas de terror cibernético.
Terror cibernético. Terror cibernético. Hay una película que se llama Eliminar Amigos. Búsquenla si quieren. Eliminar Amigos. Que se trata de que un grupo de amigos están hablando por Skype, videollamada. Me suena, Sí, más o me menos. suena, me suena. Y entre ellos hay varios secretos que poco a poco se van descubriendo porque ellos incitaron a que se suicidara una de sus amigas porque se emborrachó en una fiesta. La vieja se vomitó, se cagó y ellos la grabaron. Y al día siguiente la vieja, como le están haciendo bullying, como que llega esta vieja que esto, la vieja cogió una pistola y se mató. Entonces ese día estaban haciendo videollamada, son como 6, y se les mete a la videollamada la cuenta de la tipa difunta. Ya, de la difunta. Entonces como que Bloquear. la vaina empieza como que y no la pueden eliminar. Y el que salga de la llamada se muere. Se muere. Entonces como que empiezan, o sea, cada uno a uno empiezan a morir de formas extrañas. Como que es una película entretenida, la vi distinta, por lo menos tiene como que ese concepto diferente, Sí. como que terror Te cibernético. O sea, papá. y esa película creo que salió, bueno, mentira, eso no es para la pandemia. Fue antes de la pandemia, si no estoy mal. Y a mí me gustó. O sea, por lo menos es disfrutable porque es distinta. O sea, sabes que Sí, no a mí va. me gusta, o sea, y te pone como que, uy, zona. Creo que va No muy vas a ligado ver lo también mismo. a los miedos de hoy en día. Muy ligados a la tecnología, a quién está Sí. detrás de la pantalla. Ahorita Correcto. el miedo que hay ahora de las personas que todavía quedó con el trauma de la pandemia, miedos a las O sea, enfermedades te imaginas también. que ahora, más adelante, unos años hagan películas referentes a las enfermedades. Que no, Sí. que ya las hay. Sí, De ya, hecho, ya Guerra hay. Mundial Z, Sí. Sí. que utiliza el recurso de los zombies reencauchados, pero más rápido. Reencauchado. Sí. Hay un subgénero también del terror Yo ahora les tengo una pregunta. que es, no sé si de pronto han visto alguna película de ese subgénero. No recuerdo cómo se le dice técnicamente, es un nombre en inglés, pero se lo voy a decir, de pronto alguno sabe. Es en esa película donde invaden las casas. O sea, donde entran a la casa. Ah, ok. No es por casualidad una muchacha. No, o sea, yo estoy hablando, Del término. el yo estoy término. hablando Ah, ok, del ok, término ok. que se utiliza para llamar a ese tipo de películas, donde como que entran a la casa, invaden la casa, entonces... Hay una muy buena de una muchacha House que- Invasion, algo así. Hay una muy House buena Invasion. una muchacha que justamente está así en su casa cocinando y de repente le aparece un man en la puerta que intenta entrar y después le aparece dentro de la casa y afuera y así como que la empieza a acosar y al final pues Ese, si no estoy mal, ese se llama Silencio, que la vieja es sorda. no. No. Esa es otra película. Ok. Silencio es la del militar. Ajá. Es correcto. Esa es buenísima. Esa es otra película. Yo estoy hablando de una película diferente. Esa es buenísima, donde el Sí. man es militar y el man los tortura a los que entran a robarle. Pero hay otra película donde la vieja es escritora. Pero la Esa vieja es la que te digo. pero la vieja es sordomuda. Ah, eso sí no sé. Sí, claro. Sí. No prestaste atención a la película. No, ya no ves. tengo mucho recuerdo, pero sí sé que La vieja es sordomuda, entonces la vieja se va a esa cabaña como para buscar inspiración, a Ah, pasar sí, un sí. fin de semana, porque está como que el bloqueo. Entonces, en ese momento hay un asesino, que vale tiene un cosito aquí y una máscara. una ¿sí? máscara Ok. blanca. Yes. Bueno, el man entra, entonces el man se da cuenta de que la vieja es sorda. Entonces como que empieza a hacer cosas para llamar su atención y después es que se da cuenta que la vieja es sorda. Entonces como que intenta entrar. Total, la vieja gana. Mata al man, pero le parte la mano, o sea. Y esa película a mí me pareció por lo menos disfrutable, porque es distinta también. O sea, no hay muchas que sean así. La pregunta que ibas a hacer. Ok. Si a ustedes les dieran la oportunidad de crear una película de miedo actualmente, que diera miedo, obviamente, ¿cómo la crearían? O sea, para ustedes, ¿cuáles serían los puntos exactos para decir peliculón? Bueno, Para ustedes dos. Yo no voy a responder eso. Ok, te he dicho. dale, dale. La voy a Bueno. responder entre los dos si quieren. No, no. Bueno, no soy director de cine, Ya. Bye bye. Tira el celular y se va. pero por lo menos a mí me gustan las películas donde haya una justificación para que la persona mate. A mí me gusta que la persona mate porque en realidad el slasher es mi favorito y me gusta ver sangre. Pero, primero que todo, me gusta que haya una justificación. O sea, que el asesino mate por algo. Por ejemplo, Jason mata. De hecho, la primera película de Jason, yo te lo contaba a ti en estos días, hay mucha gente que de pronto no lo sabe. La primera película de Jason, y creo que también la segunda, es en primera persona. O
sea, tú no ves la película desde otro punto de vista, sino desde el punto de vista del asesino. Tú ves cómo mata y sale la mano matando en Viernes 13 parte 1. Y al final de la película es que te das cuenta que el asesino no es Jason. El asesino es la mamá de Jason. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a Jason estaba en un campamento, Crystal Lake, y los monitores del campamento eran unos manes adolescentes descuidados que solamente pasaban teniendo sexo. Por eso es que Jason tiene esa afición a matar jóvenes teniendo sexo. Porque... Fetiches raros, Jason. Sí, porque a él lo descuidaron sus monitores porque tenían sexo, bebiendo. Entonces no se dieron cuenta que los otros niñitos que estaban en el campamento lo acosaban porque él sufría era especial. Tenía una como canoencefalia, algo así, era deforme. Entonces como que lo acosaban, le hacían bullying y lo echaron al lago Cristal y él se ahogó. Jason muere en la primera película, o sea, en la justificación, pues. Y entonces la mamá, al saber eso, va al campamento y los mata a todos. Al final, la última chica, que es la que siempre sobrevive, mata a la mamá. Entonces, la justificación de Jason para matar es primero porque lo acosaban y nadie lo protegió en ese momento. Y también para vengar a su madre muerta. Ya. Entonces, como que no solamente sea una película donde maten, sino que también tenga una justificación que tú digas, o sea, wow, este man mata por esto, porque al fin y al cabo, si tú ves la película, pero yo siempre he dicho que lo importante o lo disfrutable de la película no es mientras la estás viendo, sino después de que el telón se baja y tú dices, ok, esto acabo de ver porque esto pasó y lo puedo recordar porque esta fue la historia y esta fue la justificación. ¿Ya? Porque tú puedes terminar de ver una película de miedo, matanza, mató a 15, mató a 20, la terminas de ver y es otra película más. Claro. ¿Ya? Creo que ese primer factor es importante. Segundo, que tenga un buen icono. O sea, que por lo menos la persona que esté matando sea recordable. Que tenga algo distintivo. Que tenga algo que, no joda, me acuerdo de esta película porque este man usaba esto. O mató así. Ya, algo distinto. O sea, la escena de Freddy matando de esa forma. Jason, la forma en la que lo hacía. O sea, pienso que esos dos factores son fundamentales. Y el tercer factor ya es totalmente independiente, que es la gente. La gente crea los iconos. Porque Jason es muy bueno. Freddy es muy bueno. Pero han habido otros que también han sido muy buenos. Pero la gente misma es la que se encarga de hacer un icono. Okay. ¿Ya? Philip. Siento que... Bueno, algo que pues siempre quise hacer yo, de hecho es un sueño, y es que muchos de los iconos del cine, primero las historias vienen de Europa, acá, a este lado del charco, juntamente a Estados Unidos. En Estados Unidos muchos de los iconos del terror son de historias de asesinos, personas de los sueños de la imaginación y otros que son mitos o leyendas urbanas. Aquí en Colombia, puntualmente en esta parte de la costa, hay mucha mística, mucha magia, mucha historia. Tenemos muchas leyendas, muchos iconos que siento que de pronto en una historia cinematográfica tendrían un buen impacto si se saben contar esas historias. La pata sola. Y si hay presupuesto. El hombre Eso es caimán. bueno, ni tanto, ¿sabes? Yo creo que está en... Muchas de esas películas no tienen presupuesto. No, claro, pero por ejemplo, hablando de las películas de terror clase B, se hacen con $500,000. $500,000 son $500,000. O sea, para el presupuesto O sea, de Hollywood sí se entiende. Eso es bajo presupuesto para una película una película. Eso es bajo presupuesto. Porque las películas de alto presupuesto son películas de 10, 15, 20 millones de dólares. Humildad. A 40. No, pero sí, o sea, yo por lo menos comenzaría por eso. Buscando una historia, algo... Y aquí que hay un poco. Por eso, imagínate, tú puedes hablar con un viejo y te va a contar, ¿no? Que en la bruja del pueblo y... O sea, lo que hay aquí El duende de pasacaballo. Dame la quitaste, hermano. Él me la quitó, iba a decirlo, marica. El duende de pasacaballo. Entonces, yo creo que partiendo de ahí primero eso, o sea, hacer una investigación de qué podría ser un ícono. Porque yo creo que la esencia de una película de terror está en los íconos. En un ícono. Entonces es buscar algo que tú digas, marica, esto va, esto puede ser un ícono. Y ya después de ahí, armar un buen equipo, porque eso es importante desde cámara, efectos especiales. Banda sonora. Banda sonora, porque también imagínate tú Viernes Pero- 13 sin banda sonora. No, No, imagínate, ahora que me hablas de eso, ya me imaginé una película en el Amazonas.
una excursión de unos estudiantes universitarios de ingeniería De la del Sinú. de la ESINU, de ingeniería, de ingeniería ambiental. Van para Amazonas y en el Amazonas se encuentran con la patasola, Hijo de puta que era el Sinul. la madre selva. Bueno, por eso, o sea, digamos Imagínate. que es algo que siempre he querido hacer. Lo tengo ahí pendiente, espero algunos de estos años, mi yo del futuro, vea esto y diga, no, lo hicimos, ¿vale? Mano, Pero- se lo pide Freya, papi, Bueno, pues. casa ahí- productora. Pero, o sea, yo creo que está en eso, en buscar historias, porque todas esas narrativas de terror han sido precisamente historias de un asesino, de un miedo, de una pesadilla, algo, pero siempre van ligadas a algo que comenzó siendo una historia. Ok. Bueno, creo que ya es prudente contar. Vamos para el carajo. Bueno, mi gente, si les gustó, denle like, suscríbanse. Comenten también si fueran directores de cine, de terror, qué película hicieran. Comenten también cuál es su película de terror favorita. ¿Cuál es su película de terror favorita? Si es de referente a lo que hablamos aquí, si quieres también dar tu punto de vista, algo prudente que quieras decir, lo puedes dejar en los comentarios perfectamente, lo leeremos. Díganos de qué tema quisieran hablar para el próximo podcast. Exactamente. Es más, ¿De te iba a qué decir, quisieran? podemos hablar de las leyendas aquí con los Sí, veganos. sí, sería Yendo muy muy lejos, bueno, la hablamos de verdad. las de aquí. Sí, creo que dejamos bastante hilo por cortar. Sí, bastante. Creo que Porque no, es un tema muy extenso y la Sí, verdad demasiado. se le pueden dedicar varios programas a esto, Sí, pero claro, claro. ya eso será para otra ocasión porque de una sola no es de chiste, creo yo. Acá. Suscríbete, no olvides darle like al video, compártelo si es que te gustó, mándaselo a tu abuela, a tu mamá, a tu hermano, a tu amiga. No te olvides que somos Tropical Fresh Studios. Cómpranos ropa, cómpranos perfumes, compra los productos para que siempre estés al tanto. Doble tema matutino. Chao, chao. Tus redes sociales, mariquito, no los vas a decir. Ya ustedes me conocen. Las redes sociales aquí abajo. Soy josephdj.music. Aquí van a salir. Sí, allá Sígueme en Instagram, en Y- Facebook. Philip Creativo aquí abajito, aquí va a estar. Y la de compadre. SastianJV.20 en Instagram y Allá Bastian.tf en TikTok. La de Trelio siempre está en la descripción y ustedes saben cómo abajo ustedes van. Ahí están todas las de Trelio. Él es streamer, así que nos vemos en un próximo video. Bye bye. Corte. Impriman, precioso, sublime. Ey, me gusta. Este programa.